Listo, chicos. Ahora sí. Empezamos con la parte de funciones. Como te comenté, lo que vamos a hacer es trabajar el día de hoy los conceptos básicos. Vamos a definir primero una función, luego vamos a ver las características de esta, como es el dominio y el rango, aparte del cálculo de las mismas, y además también veremos un poco de gráfica de funciones. Para esto, lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente, es definir una función, lo cual puede ser en un principio complicado porque el definir una función es muy extenso, es una definición muy extensa y ojo, es un paréntesis que tengo que hacer necesariamente ahora. Lo más probable es que la definición que coloque por acá de una función difiera de repente de tu texto guía con el que estás estudiando, o si escoges un libro ya universitario de ese carácter, vas a encontrar lo más probable otro tipo de definición. ¿De acuerdo? ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, lo que sucede es que no es que hay una definición que todo el mundo va a usar. Depende mucho de la autoría. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es definir una función tal y como el examen de admisión nos solicita, nos pide. ¿De acuerdo? Tal y como en el centro preuniversitario de la universidad trabajan. Es lo que vamos a hacer. Y obviamente vamos a comentar cuál de repente sería la diferencia con lo que anteriormente nos han enseñado con funciones. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a comentar no es que sea la verdad absoluta, sino es que obviamente vamos a hacer unas pequeñas diferencias con respecto a lo que posiblemente te han explicado. Entonces, para empezar, vamos a definir una función. Y para esto, nosotros necesitamos dos conjuntos A y B. Los vamos a llamar así. La idea es que estos dos conjuntos, como estás viendo por acá, sean no vacíos. Esa es la idea. O sea que garantizado, A y B tienen al menos un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ahora, definir dos conjuntos A y B, los cuales son no vacíos. Una vez que tengamos a estos dos conjuntos que posteriormente le vamos a dar un nombre en particular, vamos a llamar f, ¿de acuerdo? F va a ser una función de A en B. Y ojo, esto que te acabo de comentar, a partir de ahora lo vamos a escribir así. F, dos puntos, A, flecha B. ¿Esto cómo se lee? Justamente lo hemos comentado hace instantes. F es una función de A en B, o es una función que va desde A hacia B. ¿De acuerdo? Entonces, esta es justamente la notación o digamos la forma literal de que nos digan esta notación, que f es una función que va desde A hacia B. Ahora, hasta acá solo hemos visto que A y B son dos conjuntos no vacíos. F, vamos a decir que es una función, pero ¿qué condición debe cumplir para poder llamarla como una función? Ya que en realidad este tema implica hablar de relaciones binarias, obviamente, implica hablar de correspondencia, es un tema muy amplio. Nos vamos a enfocar simplemente en las funciones. Ahora, pero la condición para que sea catalogada como una función debe cumplir lo siguiente. Acá ves una bicondicional, sí y solo sí, o sea, lo vamos a llamar función siempre y cuando al elemento x, ese elemento x va a ser una representación o va a ser un elemento que representa a los elementos de a cierto grupo de elementos de A, ¿de acuerdo? Que le va a corresponder, y esto es fundamental, a esto le va a corresponder, existe una correspondencia importante con un único elemento. O sea, este elemento que pertenece al conjunto A tiene que ser correspondido con un elemento Y que va a pertenecer al conjunto B. Este Y también va a ser un elemento que va a representar un elemento que cumpla estas condiciones y que esté en el conjunto B. ¿De acuerdo? De modo que el par ordenado, sí, las funciones están conformadas por pares ordenados. No son simplemente números, no son fracciones, no, son pares ordenados. Entonces, el par ordenado que compone esta función, que cumple esta condición, va a ser el par ordenado x punto y coma y. X es la primera componente que viene del conjunto A y Y, que es la segunda componente, es el elemento del conjunto B. Ese es el par ordenado que pertenece
a la función. Ahora, esto lo vamos a explicar, digamos, de una mejor forma, utilizando los famosos diagramas sagitales o también llamados diagramas de flechas. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, tenemos lo siguiente, mire. Vamos a escribir acá nuestra función f, ¿de acuerdo? Normalmente se suele escribir con f las letras que se suelen utilizar de manera frecuente es f, g y h, ¿de acuerdo? Entonces, f va a ser una función que va desde a hacia b. Ya sabemos que esa es la lectura, ¿de acuerdo? Ahora, estos dos conjuntos van a representar dichos conjuntos a y b. Voy a hacer que este conjunto sea a y que este otro sea b. Para que la función esté definida de a en b, voy a señalar que los elementos de a deben tener una correspondencia con respecto a los de b, de esta forma. Los de a, justamente, te tiene que corresponder un elemento de b. Es más, un único elemento. Obviamente esa correspondencia se va a llevar a cabo a través de ¿quién? De la función f. Listo. Hasta ahí entonces, bacán. Ahora, lo que sucede es que en este caso debemos tener en cuenta, que los elementos que pertenecen a deben tener una correspondencia con un único elemento, con uno solo de b. Me explico. Este es nuestro conjunto A y este es nuestro conjunto B, ¿de acuerdo? Y esta es nuestra función f. En el conjunto A podemos tener elementos como 1, 2, 3, acá 4, 5 y 6. Y lo que voy a hacer es enlazar, unir los elementos de A con B, creando un vínculo, un nexo, una relación entre esos dos. Que el problema generalmente te lo da como un polinomio, pero puede ser en general cualquier regla. Por ejemplo, puedo crear una regla que diga a los elementos impares de A le corresponde el elemento 4 de B. A los impares el 1 con el 4 y el 3 con el 4. Perfecto. Mientras que a los elementos pares de A le corresponde, por ejemplo, el 5. Ya está. ¿Qué es lo que he hecho? Todo lo que te acabo de comentar vendría a ser una regla de correspondencia. Ese vínculo, el nexo que une elementos de A con los de B. Esto que estamos viendo por acá, ¿es una función? La respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque como notamos, cada elemento le corresponde un único. A ver, profe. Si el 1 le corresponde el 4, ya, es un único elemento. El 2 le corresponde el 5, también es un único elemento. Pero el 3 le corresponde también el 4. Claro, la idea es que al 3 le corresponda un único elemento. Que se repita es otra cosa. Ya es otro análisis para otro tipo de funciones. Lo que sí estaría mal es decir que el 3 tiene como correspondencia el 4 y el 6. Ahí sí está mal. Porque el 3 ya no tiene un único elemento correspondiente. Acá tiene el 4 y el 6. Y eso de ahí no es una función. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá que estamos viendo es una función. Profe, ¿qué pasa con el 6? El 6 no está enlazado con nadie más. ¿Sigue siendo una función? Exacto. Esto de acá sí es una función. Y ojo, lo que yo estoy hablando son de elementos. ¿Por qué? En este conjunto puedo considerar como elementos de repente figuras geométricas, o de repente nombres, incluso matrices, o incluso tener como elementos funciones también. Entonces, en general, yo no menciono números, menciono elementos. Pueden ser cualquier tipo de estructuras o entes. Ahora, lo que sucede es que hemos visto que una función se define como pares ordenados, donde obviamente los pares ordenados se conforman como en su primera componente el elemento del conjunto de los que salen, el A en este caso, el 1, y ese 1 tiene como conexión al elemento 4. Ya está. Ese sería el primer par ordenado. El otro de la misma forma sería 2 con 5 y el otro obviamente sería 3 con 4. ¿De acuerdo? Ya está. Esa sería mi función. Ahora, con esto te lanzo una pregunta. Este es mi conjunto A nuevamente, mi conjunto B. Van a estar enlazados por la función, por ejemplo, G. Esos elementos van a ser 2, 5 y 7. Estos van a ser 4, 3 y 2. Por ejemplo, vamos a ponerle 2 y 6 ya. El 2 está enlazado con el 4 y el 5 con el 3.
Pregunta. Este segundo ejemplo que he colocado y lo estás viendo ahí justamente en la parte inferior de tu pantalla, ¿corresponde o no a una función? ¿Qué dices? ¿Es o no una función eso? A ver, ¿qué dicen por ahí? A ver, activamos el chat que está por acá. A ver, por ahí me dicen que no. ¿Alguna otra respuesta? Por ahí me dicen que no es una función. Eso no corresponde a una función. Me dicen por ahí ahora que sí. A ver, ya, la respuesta sería, aunque parezca que, digamos, ir en contra de la teoría, eso sí debería ser una función. ¿De acuerdo? Te explico por qué. A ver, lo que pasa es que uno podría pensar, pero profesor, ahí me han enseñado que se supone que el conjunto A, todos sus elementos deben estar enlazados. Y ahí el 7 no lo está. Entonces, eso de ahí no es una función. Y técnicamente todos los problemas, digamos, de funciones, son de este tipo. Te preguntan, ¿eso de ahí es una función? Técnicamente yo debería decir que no. Ahora, tenemos que ir a un pequeño detalle. Lo que sucede es que esto de acá sí sería una función. El concepto que nosotros de repente no nos han aclarado anteriormente es que esta función tiene un dominio. Lo que sucede es que el dominio de la función está conformado por los elementos que sí están enlazados, que serían estos de acá, el 2 y el 5. En muchos casos suelen comentar de una manera no errónea, no es equivocada, pero sí tienen que especificar. Normalmente uno suele comentar el conjunto A es nuestro dominio, y no es tan cierto, ¿de acuerdo? Que el conjunto A sea igual que nuestro dominio es un caso particular, ¿de acuerdo? Como en el primero. En el primer ejemplo, el dominio está conformado por los elementos que sí tienen una conexión, un nexo con los elementos de B, que es 1, 2 y 3, que coincide con todos los elementos de A. Por lo tanto, la 1 sí es una función y es un caso particular, donde el dominio coincide con el conjunto A. Pero en este segundo caso, sí es una función, solo que el dominio es un subconjunto de A. Está dentro de A. Si bien es cierto, todos los elementos de A no están enlazados, pero cierto grupo de elementos sí lo está. Entonces, en este caso, técnicamente el ejemplo 2 también sería una función. Sí, ahora, ya te comentaré luego por qué debemos asumir que esto en realidad, tal y como está, no sería una función, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a comentar luego. A ver, pero vamos a enfocarnos netamente en lo que nos pide la universidad, ¿de acuerdo? Según esos conceptos. Ahora, ya que hemos aclarado este punto, sabemos entonces que no todos los elementos, o mejor dicho, todos los elementos pueden ser parte del dominio, como no. ¿De acuerdo? Justamente los elementos que van a estar enlazados con elementos del conjunto B, a esto lo vamos a llamar, a ese grupo en particular, lo vamos a llamar dominio. ¿De acuerdo? Esos elementos que sí tienen una conexión con elementos de B, a eso los vamos a llamar el dominio de la función f. Obviamente habrán elementos que no están enlazados, estos elementos pertenecerán al conjunto A, ¿de acuerdo? Mientras que esos elementos de B, como hemos visto en el ejemplo 1 y 2, hay elementos que sobran. Esos elementos que estarían sobrando obviamente serían parte de B, pero aquellos elementos que están enlazados con los de A forman parte de un conjunto que está incluido o que puede ser igual, ya comentaremos cuándo sería igual, a ese conjunto lo vamos a llamar el rango de la función. Ya está. Entonces, un concepto que quizá podemos aclarar es que no siempre el dominio va a ser el conjunto A. O sea, no van a ser lo mismo. Que en la mayoría de ejercicios coincida es otra cosa. Y técnicamente el 90 o el 100% de los problemas, el conjunto A es igual al dominio. Y ese es un caso particular.
¿de acuerdo? Pero hay que hacer una distinción y el dominio no siempre va a ser el mismo conjunto A. Puede estar incluido o puede ser el mismo conjunto A. Ya depende de la estructura de nuestro problema. Obviamente a nivel pre, generalmente se asume que el dominio es igual al conjunto A por un pequeño detalle que vamos a comentar dentro de poco, ¿de acuerdo? Para eso, ya que hablamos de conjunto A, vamos a olvidarnos de mencionar eso y lo que vamos a hacer es darle nombre a cada uno de estos. Vamos a crear una pequeña leyenda por acá. Para eso, f de x, a todo esto, profe, ¿quién es f de x? Lo que sucede es que a estos elementos que pertenecen al conjunto A y que forman parte del dominio, los vamos a llamar x, ¿de acuerdo? Y a los elementos que vamos a tener al otro lado y que van a estar unidos con respecto a esta función, los vamos a llamar la segunda componente y. Lo que sucede es que en una función se puede escribir lo siguiente. La segunda componente y se puede escribir como la función, en este caso f, escrita o evaluada a través de su primera componente x. Ah, entonces, profesor, acá tengo mis x y acá lo que tengo son mis f de x, exacto. Esa es la idea. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿quién es f de x? F de x es la regla de correspondencia, el nexo, el vínculo, cómo consigo justamente estos elementos. Y generalmente esta regla de correspondencia está dada en los problemas por un polinomio. Sí, tú has visto ya de repente el tema de funciones, f de x igual a x cuadrado menos x más 1. Esa es una función cuadrática y el polinomio, la expresión algebraica, esto de acá es la regla de correspondencia. Listo. Otra cosa más que podemos aclarar es que este elemento x también le vamos a dar un nombre en particular y lo vamos a llamar variable independiente. Ese x no depende de nadie. Además de llamarlo variable independiente, otra forma de denominarlo es la famosa preimagen. Sí, en el conjunto A, en el conjunto de donde nuestros elementos parten, los elementos que conforman el dominio son las llamadas preimágenes, mientras que los elementos correspondientes, los y o los f de x, los vamos a llamar más bien la variable dependiente. Ah, claro, profe, porque para hallar y yo necesito la primera componente, f de x. La primera componente la evalúo en la función y la obtengo. A esta justamente también lo llamamos la imagen. En el conjunto B, en el conjunto donde nuestros elementos llegan, vamos a llamar a esos elementos que están correspondidos con los de A, imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, algo que sí debemos tomar en cuenta, y creo que se me pasó a aclararlo, es que esto es una propiedad básica de las funciones. El escribir y igual a f de x, o en general, si yo tengo un par ordenado a, punto y coma b, y esto me dicen que pertenece a la función g, lo que yo tengo que hacer, o lo que tengo que entender, es que esta segunda componente b debe ser la función g evaluada en su primera componente a. De esta manera. Es una notación particular para las funciones. Ahora, una vez en examen de admisión no vino, pero en los exámenes de pre preguntaron lo siguiente. No te voy a decir todo el problema, pero parte del problema era el siguiente. Te decía parte del problema sea una función f, ¿de acuerdo? Sea f una función tal que 5 es la imagen de 3. Pregunta, ¿cómo escribes lo que te acabo de comentar? Vuelvo a repetir, sea f una función de manera que 5 es la imagen de 3. ¿Cómo traduces eso? Así decía el problema. Sea f una función, creo que era g, si no me equivoco, f. Bueno, vamos a ponerle f. F es una función tal que 5 es la imagen de 3. ¿Cómo traduces lo que te acabo de comentar? A ver, Javier nos dice f de 3 igual a 5. Claro, a ver, vamos a ver si sería así. Profe, a ver, 5
es la imagen de 3. Ya, perfecto. Una idea sería la que Megan me dice 3 punto y coma 5 porque 5 es la imagen de 3. Obviamente esto pertenece a F. O también es lo que justamente su compañero inicialmente nos dijo, porque este par ordenado también lo puede escribir como que la componente, la segunda, 5, lo puede escribir como la función F a través de la primera. Digamos que este hecho será el más útil. ¿De acuerdo? Para resolver el problema, al menos esa parte es la más viable. Entonces, si es que me hablan de imágenes y preimágenes, no es un concepto nuevo. Recuerda que las preimágenes son los X y las imágenes las Y. Listo, chicos. Borramos entonces esta parte y terminamos con darle nombre a esos conjuntos, porque ya no los vamos a llamar A y B. A ese conjunto A los vamos a llamar conjunto de partida, mientras que al conjunto B será denominado como el conjunto de llegada. Que ojo, no confundir que el dominio siempre va a ser el conjunto A, ¿de acuerdo? Puede ser igual, sí, pero normalmente está incluido. Ahora, el rango, en este caso, este conjunto que está dentro del conjunto B o del conjunto de llegada, está normalmente incluido, pero también puede ser igual. Y esto lo vamos a tocar nuevamente, o lo hablaremos nuevamente, cuando lleguemos a funciones 3 y hablemos de un tipo particular de funciones, las llamadas funciones suryectivas o sobreyectivas. Esas funciones suryectivas o sobreyectivas cumplen con que el conjunto de llegada sea idéntico al rango, que sean el mismo conjunto. Profe, pero hay una forma entonces de llamar a las funciones que cumplan que su dominio sea igual que el conjunto A, el conjunto de partida, sí, y a eso lo llamamos aplicaciones. Y con esto, técnicamente el 90, por no decir el 100% de los problemas se tratan de aplicaciones. Si bien es cierto, no lo aclaran, pero técnicamente lo que nosotros hacemos es trabajar con aplicaciones, que es un caso particular de las funciones. O sea, las aplicaciones son funciones, sí, pero es un caso particular donde el conjunto A coincide con el dominio F. Esto es lo que vamos a trabajar netamente. Todos los problemas a partir de ahora se van a tratar de aplicaciones. Lo que yo te comento es justamente la definición, primero, formal de una función y la definición con la que el centro preuniversitario de la universidad trabaja. ¿De acuerdo? Tal y como te estoy explicando, es tal y como te enseñan en la parte de funciones en el centro pre. Ahora, la única definición diferente es que yo te estoy colocando por acá es que justamente a esas funciones donde el conjunto de partida coincide con el dominio, se les llama aplicaciones. En los problemas no lo vas a encontrar, simplemente asumimos que son aplicaciones. ¿De acuerdo? Ahora, otra palabra que también podemos encontrar en los problemas, no dicen sea f una función real, sea f una función real de variable real. ¿Esto qué significa? Que simplemente tanto A como B son conjuntos de los reales, son subconjuntos, son parte de los reales, son intervalos. Te mencioné que en general A y B tienen elementos, o sea, pueden ser figuras, pueden ser letras, nombres, países, matrices, funciones, qué sé yo. Pueden ser cualquier tipo de elementos, pero nosotros nos vamos a enfocar en trabajar con conjuntos numéricos, con subconjuntos de los reales. Ahora, una pequeña observación, y es que si ustedes tienen un material de repente del centro preuniversitario, normalmente, ¿cómo lo definen? Yo simplemente he tratado de cambiar un par de cositas, pero a las finales, cualquier definición, la que te estoy dando, la que encuentres en el texto preuniversitario o en un libro universitario, va a llegar al mismo punto. Lo va a definir de otra forma, sí. No es que yo esté equivocado, no es que yo tenga la verdad absoluta, no es que el otro autor se confunda en sus conceptos, no, sino es que hay más de una forma de definir una función. Es un tema bastante complejo, diría yo. Ahora, la observación que tendría que hacerte es que si ustedes, por ejemplo, tienen material de pre y tienen la parte teórica,
Normalmente, ¿cómo definen a una función? Empieza con lo inicial que habíamos comentado, dos conjuntos no vacíos A y B. La notación f es una función de A en B, si y solo si esta condición, que nosotros lo conocemos como una propiedad, o que lo más probable es que nos hayan enseñado esto como una propiedad, que dice así: f será una función siempre y cuando el par ordenado x punto y coma y pertenezca a f y además el par ordenado x punto y coma z también pertenezca a dicha función f. Para que esto se cumpla en una función, se debe verificar que tanto y como z sean los mismos valores. O sea, si encuentro pares ordenados con la misma primera componente, las segundas necesariamente son iguales. Y este hecho justamente está relacionado por lo que te comenté en la parte teórica. Si yo tengo elemento como x y asumo que y y z son diferentes, tendría un par XY y otro par XZ. Y esto sabes que no se puede dar en una función. Necesariamente el X debe tener un elemento correspondiente. Para lograr eso, entonces, tanto Y como Z deben ser el mismo valor. Entonces, eso es lo que justamente lo conocíamos, digamos, como una propiedad. Listo, chicos, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Esta es la primera parte teórica que estamos viendo justamente. Mira, nos hemos demorado 40 minutos en explicar esta parte, pero no pasa nada. A ver, ¿cómo vamos? ¿Se llega a comprender entonces? ¿Hay alguna duda para comentarlo, si no ahora mismo? Caso contrario, continuamos. ¿Sí? Ya. ¿Por ahí me dicen que está todo bien entonces? Ya, listo chicos. Entonces, continuamos, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces continuamos. A ver, siguiente parte. Ya que hemos hablado justamente de esos conceptos de dominio y rango, vamos a definirlo propiamente y luego vamos a ver el hecho que más me interesa, cómo calcularlos, ¿de acuerdo? Que es lo que en realidad nos van a preguntar en el examen. Para esto, empecemos. Vamos a definir nuestra función real, f, que va de A hacia B, o que es definida de A en B. Ahora, esta función tiene dos, digamos, características propias, que son el dominio y el rango. ¿Cómo definimos el rango, perdón, el dominio de una función? El dominio de una función se puede escribir de estas dos formas, utilizando las tres primeras letras de dicha palabra, D o M, de la función en cuestión f, o también como letra mayúscula D y como subíndice f. ¿De acuerdo? De cualquier forma, el dominio, ¿cómo se define? No vamos a aprenderlo esto de acá, pero para ser formales, el dominio está conformado primero por todos los elementos X que pertenecen al conjunto A. Ah, claro, profe, pero no todos los elementos del conjunto A cumplen con ser parte del dominio. De repente hay algunos que no están enlazados, claro. Entonces, acá habría que añadir una definición más. ¿Cuál? Por ejemplo, estos elementos que pertenecen al conjunto A deben tener obviamente una correspondencia, es decir, que necesariamente existe al menos un elemento Y que pertenece al conjunto B, de manera que el par ordenado X, punto y coma Y, debe pertenecer a dicha función f. Esa es la definición formal de una función. Y como hemos visto, este dominio está incluido o puede darse el caso que sea igual que el mismo conjunto de partida A. Esa es la definición del dominio de una función. Mientras que cuando hablamos de rango, que se puede escribir de estas dos formas, más bien el rango, profe, está conformada por las Y. Exacto. Entonces, el rango justamente está conformado por los elementos de Y que pertenecen a dicho conjunto de llegada, B. De manera que no todos forman parte, sino aquellos elementos que cumplan con la condición de que exista un elemento X que pertenece al conjunto A, de modo que el par ordenado X punto y coma Y pertenezca a dicha función f.
Otra manera de definirlo es colocando, profe, pero los y también se puede colocar como los f de x, exacto. Entonces, el rango también lo puede escribir como aquellos elementos f de x. Este f de x me garantiza que obviamente existen elementos que están relacionados con a. Obviamente debe cumplir con la condición de que este elemento x necesariamente debe pertenecer al dominio. Debe pertenecer al dominio de la función f. Y como hemos visto, este conjunto o este rango puede estar incluido en el conjunto B o incluso puede ser igual al conjunto B. Hemos dicho que será igual al conjunto B cuando forme ese tipo de funciones especiales, las sobreyectivas, que ya lo hablaremos dentro de 2 semanas. Ahora, hasta acá creo que no hay ningún problema. La definición puede ser tediosa, es cuestión de formalidad. Lo que sí me interesa, y a partir de ahora voy a ser insistente con esta parte, es a partir de acá, el cálculo del dominio y el rango. Para esto, empecemos. ¿Cómo se calcula el dominio? Vamos a tener dos situaciones. La situación más favorable, por así decirla, es que el problema nos dé el dominio. De modo que ya no nos preguntará, y nos preguntará el rango más bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede si el dominio me lo preguntan? Si es que no lo tengo como dato. Lo que vas a hacer es analizar la regla de correspondencia. Profe, ¿qué era eso? El polinomio. Te olvidas de todo lo que tengas en el problema y te enfocas netamente en el polinomio, en la regla de correspondencia, en la estructura algebraica. ¿De acuerdo? Analizas esa expresión y lo que vas a hacer es determinar qué valores puede tomar tu variable independiente x. Con esto, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, si tenemos una fracción, profe, ¿en una fracción puede el x tomar cualquier valor? No, porque recuerda que en las fracciones existe un conjunto de valores admisibles que hacen que nuestro denominador debe ser diferente de cero. Es un caso, digamos, de los más frecuentes que encontramos. Otro caso que tendríamos que analizar, por ejemplo, si encontramos una función que esté definida con raíz de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta. ¿Qué es lo que sucede en esas situaciones? Tenemos que tener en cuenta que lo que está dentro, el radicando, es mayor o igual que cero. Entonces, todas esas cuestiones que ya hemos visto anteriormente y en fracciones algebraicas, en radicación, lo hemos visto en la parte de inecuaciones irracionales, todo esto lo vamos a traer acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar nuestro polinomio, preguntarnos qué valores puede tomar. Si toma todos, profe, a todos los reales, pues. Si hay un valor que hace que de repente consiga un número entre cero, la raíz de un número negativo, ahí hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? A este proceso, en algunos textos, lo encuentras como el famoso teorema del máximo dominio. ¿De acuerdo? Encontrar el conjunto que verifica, que hace que nuestra expresión o nuestro polinomio exista, esté bien definido, esté correcto, ¿de acuerdo? El otro caso es que tengas el dominio, bacán, ahí es mejor. Ahora, para el rango, recuerda, y esto quiero que por favor lo tengas presente, si te piden el rango, lo primero que debes hacer es hallar tu dominio. Tú no puedes hallar el rango si no tienes tu dominio. Eso que quede claro. Una vez que tengas el rango, perdón, el dominio, ya puedes calcular el rango. Necesariamente para su cálculo tienes que partir de los elementos del dominio. Una vez que tengas el dominio, lo que vas a hacer es tener dos opciones. La mayoría de problemas se trata de construir. Lo que vas a hacer es construir los valores adecuados para y igual a f de x. Es decir, si tenemos los valores de x, lo que vas a hacer es construir f de x, el polinomio que tienes ahí. Lo construyes con las desigualdades o con las propiedades de desigualdades que hemos visto semanas atrás o casi un mes atrás o más todavía. Ahora, otra forma, y que ya preguntaron en admisión, si no me equivoco, cuando era presencial, obviamente, hace 2 años y medio, si no me equivoco, vamos a ver una aplicación de todas maneras.
También es conveniente, ¿qué cosa? Despejar la variable la variable x en función de y. Cosa que nos va a quedar una función de este tipo, que más bien dependa de y. Y lo que haremos es, después de haber despejado esta expresión que depende de y, analizar si es que y no puede tomar un valor. Y recuerda que esos valores que puede o no tomar y van a representar ¿qué cosa? El rango. ¿De acuerdo? Ahora, para esto he considerado necesario, porque este tema es bastante, yo diría complejo, uno de los más pesados que hay, he considerado necesario explicarte caso por caso. ¿De acuerdo? He colocado 4 ejemplos. Vamos con los casos más básicos hasta un caso, digamos, el más complejo que puede presentarnos el examen. Miren, por ejemplo, en este ejemplo 1 nos dan una función f de x igual a x cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Nos dicen con x que pertenece a menos 1, 0 y 1. Con esto, ¿qué nos están diciendo? El dominio. Sí, lo que nos están dando por acá, a ver, permítame un segundo. Sí. Lo que nos están dando por acá es el dominio. Esto que estamos viendo por acá y lo vamos a señalar, ya no me van a preguntar el dominio porque me lo están señalando. Esto para nosotros representa el dominio de la función f, los valores que toma x. No es un intervalo, son 3 elementos, menos 1, 0 y 1. Obviamente, si ya tengo el dominio, lo que me están preguntando por acá, evidentemente, es el rango. Ahora, mi función f, que está conformado por pares ordenados, obviamente el dominio está conformado por los elementos que son las primeras componentes. Es decir, estos 3 son las primeras componentes de cada uno de estos casos. Ah, entonces, profe, debo tener 3 pares ordenados. Exacto. Cada uno de estos pares ordenados necesita su segunda componente. Y para hallar dicha segunda componente, ¿qué debo hacer, profesor? Aplicar lo que hemos visto hace un momento. Porque esta segunda componente, supongamos A, se puede calcular. ¿Cómo? Recuerda que la segunda componente puede ser escrita como la función f evaluada en ¿quién? Su primera componente. Ah, profe, reemplazo. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer por acá es calcular cada una de sus segundas componentes. Sería, en el caso de la primera, y igual a ¿cuánto? A f, vamos con el primer caso. Cuando sea menos 1, la función lo evalúa en el par menos 1, o en la componente menos 1. Al reemplazarlo, menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Esto quiere decir que el par ordenado debe ser primera componente menos 1, punto y coma, segunda componente 2. Ah, ya, profe, mucho más fácil. Porque la segunda componente ya sé cómo va a ser la función f, evaluada en quién? En la segunda, perdón, en la primera componente, que sería 0. Esto me debe dar 1. Entonces el par ordenado debe ser 0, punto y coma, 1. Y finalmente, para hallar la segunda componente de este tercer par ordenado, la función lo evalúa en 1. Esto me debe dar 2. Esto de acá quiere decir que el par ordenado debe ser 1, punto y coma, 2. Vamos a aprovechar que tenemos a estos pares ordenados y vamos acá a colocar a la función ya completa. La función estará conformada por menos 1 punto y coma 2, 0 punto y coma 1 y 1 punto y coma 2. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra función, con pares ordenados. El dominio, como vemos, menos 1, 0 y 1. Bacán. Pregunta, y es lo que me están preguntando acá. ¿Quién será el rango de esa función? A ver, según lo que estás viendo, ¿quién es el rango de esa función? Profe, el rango serían las segundas componentes. Entonces, díctame. ¿Quién, o mejor dicho, qué elementos conforman al rango? Según lo que estás viendo ahí. ¿Cuál sería nuestro rango? ¿Quién sería ese conjunto? A ver, el rango de nuestra función estaría conformado por ¿qué elementos? A ver, dime. ¿Qué elementos conformarían a nuestro rango, según lo que estamos viendo por ahí? ¿Cuáles serían los elementos de nuestro rango? Para nuestro problema, el que tenemos justamente ahí.
¿Quién sería justamente nuestro rango? A ver. ¿O qué elementos formarían nuestro rango? A ver, profe, si usted me dice que el rango está conformada por las segundas componentes, debería de colocar a la segunda componente 2. Luego, debería de colocar a la otra segunda componente, que en este caso es 1. Ahora, el detalle, y es algo que normalmente se suele presentar como un problema, es que hay algunos que suelen colocar también el otro 2. Ahora, lo que he escrito por acá sí está mal. Lo que sucede es que recuerda que al colocar un conjunto, yo no puedo escribir elementos de forma repetida. Este elemento 2 ya está incluido acá. Por lo tanto, técnicamente debería colocar solo a estos dos. Profe, pero se le está olvidando el otro 2. Recuerda que ya lo tengo escrito por acá. Entonces, no lo debo de considerar justamente dos veces. Y ese es un problema porque normalmente puedes hacer todo este proceso de forma rápida y te preguntan a hallar la suma de elementos del rango. Y para tu mala suerte, de repente en el problema para este había como clave 5. O sea, sumar 2, 1 y 2. Y también había como clave 3. Obviamente la respuesta correcta sería 3. No se debe contar elementos de forma repetida, ya sea en el dominio, ya sea en el rango. ¿De acuerdo? Recuerda que son conjuntos, entonces no se puede colocar elementos que están repitiéndose 2 o 3 veces, o más incluso. Hasta acá, bacán, porque esto no representa ningún problema. Creo que todos nos guiamos hasta esta parte. Ahora, lo que sucede es que en la mayoría de ejercicios ya no nos van a dar 2 elementos o 3 elementos como te mostré hace un momento, sino más bien el dominio, los valores de X nos los van a presentar como intervalos. Ah, ya, fácil, profe. Evalúo la función f en -2 y también en 5. No, no se hace eso. Ah, entonces lo evalúo en todos los valores, -1, en 0, en 1, 2, hasta 5. No, tampoco se hace eso. Porque recuerda que al tener intervalo, no estamos trabajando con 3, 4, 5, 6 elementos. Trabajamos con infinitos. Acá, por ejemplo, está el -1,84, el 2,38, el 4,9999 o el 3,3 periódico puro, por ejemplo. Acá hay infinitos números. Yo no me voy a poner a reemplazar cada uno de ellos, a comparación del anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? El paso que habíamos comentado hace un momento, darle forma. ¿Cómo se empieza? El dato de que me digan que X pertenezca al intervalo de -2 hasta 5, esto quiere decir que dicho intervalo para nosotros va a representar el dominio de nuestra función. El dominio de la función f. Ah, ya, perfecto, profe. Tengo dominio, obviamente me pueden preguntar el rango. Exacto. Ahora, como tengo el dominio, lo que vamos a hacer es construir. ¿Qué cosa? Nuestra regla de correspondencia, ¿a partir de quién? De nuestro dominio. Porque si el X, que son los valores del dominio, está en este intervalo, quiere decir que el X está entre -2 y 5. Lo escribo como desigualdad doble. Ahora, si en 5 es cerrado, es porque el X es menor o igual que 5. Mientras que si el -2 es abierto, es porque el -2 es estrictamente menor que X. Eso ya lo sabemos. Ya fácil, profe. Ahora, a construir f de x al cuadrado. Mira, sería fácil si es que me hubiesen dicho x al cuadrado más 3. Era mucho más sencillo, porque lo elevo al cuadrado y le sumo 3 y se acabó. Este no es el caso. Tengo término cuadrático y tengo término lineal. Recuerda que para estos casos, ¿qué es lo que debo hacer? Reescribir f de x. Sí, tenemos que escribir de otra manera a f de x, de una forma más fácil de expresarla y de operar en sí. Entonces, por acá, por ejemplo, mira, vamos a reescribir f de x. Esto es igual a x al cuadrado menos 8x más 3. Lo que sucede es que recuerda que si tenemos cuadrático y lineal, lo que hay que buscar es ¿qué cosa? El TCP, completar cuadrados.
El x cuadrado menos 8x sugiere que complete con ¿cuánto? Si no me equivoco, debería de completar con más 16 y menos 16, de esta forma. Debo completarlo de esa manera. Y al final, sumas 3 que está por ahí, ¿de acuerdo? Le sumo 3 al final. Esto quiere decir que la función f de x la puedo escribir de la siguiente manera. Estos tres términos forman el TCP, el binomio al cuadrado. Ese binomio debe ser x menos 4 al cuadrado y menos 16 más 3, menos 13. Sí, lo que acabamos de escribir por acá es otra forma de escribir x cuadrado menos 8x más 3. Es la misma expresión, ¿de acuerdo? Pero esto de acá es mucho más fácil de obtener a partir de x, porque los pasos que tengo que seguir para conseguir f de x es restarle 4. Le resto 4 primero. Si le restas, recuerda que no pasa nada con respecto al sentido de la desigualdad, no cambia. Menos 2 menos 4 menos 6, menor que x menos 4, y esto es menor o igual que 1. Siguiente, ya tengo x menos 4 al cuadrado. Todo esto lo elevamos al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, será de la siguiente manera. Ojo, negativo y positivo. Estás justamente en la regla particular. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se eleva x menos 4 al cuadrado y está entre un valor nega y posi, ¿qué sucede acá? Mayor o igual que 0, de arranque. Y al otro lado, ¿te acuerdas qué sucedía? Profe, se escoge al mayor. Menos 6 al cuadrado, 36. 1 al cuadrado, 1. Se escoge al mayor, 36. Y como viene del 6, o del menos 6, perdón, lo llevo con todo y su signo. Ahí está. Finalmente, ya tengo x menos 4 al cuadrado, necesito el menos 13 al final. Entonces lo que haré es restarle 13. Le restamos 13 a ambos miembros, no pasa nada con el sentido. Eso sería menos 13 menor o igual que x menos 4 al cuadrado menos 13 menor que 36 menos 13, 23. Ya está. ¿Qué acabas de hacer? Acabas de construir esta expresión, que es ¿qué cosa? F de x. ¿Y f de x qué representa? Los valores de y. Y dichos valores de y conforman mi rango, que es lo que me piden. Menor que 23. Entonces, con esto tenemos que el rango de la función f debe estar o deben ser los valores comprendidos entre menos 13 y 23. ¿Cómo es en menos 13? Menor o igual a cerrado, pues. Y en 23, acá debe ser menor. Entonces, abierto. Listo. Esta es la manera correcta de encontrar el rango, a partir de formar la regla de correspondencia. Ahora, ya que sabemos ahora este caso, vamos con el caso en el que nos pidan más bien el dominio y el rango. No siempre va a ser posible que el dominio sea, digamos, un dato. Entonces, en algunas situaciones nosotros tendremos que encontrar nuestro dominio. Para eso, digamos como está separado, vamos a escribir por acá nuevamente la función g de x. G de x en este caso es raíz de 9 menos x más 12. A ver, empezamos con el dominio. Recuerda que si quieres hallar el rango, no puedes hacer otra cosa antes que hallar el dominio. Entonces, para esto, calculemos el dominio de nuestra función f. A ver, profe, el dominio son los valores que nuestra variable x, nuestra variable independiente, puede tomar. Yo me doy cuenta que el x puede ser, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero si fuese 10 o un número mayor que 9, ya esto de acá no existe porque tendríamos raíz de un número negativo. Obviamente, para no ir tanteando con todos los números, lo que se hace es recurrir al conjunto de valores admisibles. Vemos una raíz de índice par a eso de frente, porque lo que debe estar dentro, el 9 menos x, debe ser mayor o igual que 0. Ya no analizamos nada más porque no hay, si hubiese un elemento como una fracción, de repente sí la analizamos, pero acá simplemente es la raíz.
El 9 menos x es mayor o igual que 0. Esto implica que el x es menor o igual que 9. Ah, entonces, profe, los valores que puede tomar x son números menores o iguales que 9. Exacto. Esos valores de x, ¿qué representan para nosotros? El dominio de la función f. Perdón, en este caso es g, disculpen. Acá vamos a corregir el dominio de la función g. Acá lo borramos y acá igual. El dominio de la función g son todos los números menores o iguales que 9 en intervalo. Viene desde menos infinito hasta 9. Ya está. Ahora, un pequeño comentario respecto a esto. Este dominio también le conocen como dominio maximal. Y yo debo entender que debe ser el mayor conjunto. Porque el dominio, uno podría decir, pero profe, fácil. Si yo quiero que esta expresión exista, por ejemplo, puedo decir que mi dominio es de menos 3 hasta 5. Para este intervalo, ¿esta raíz existe? Claro. Cualquier valor que está de menos 3 a 5 hace que la raíz exista. Este pequeño dominio que yo he considerado forma parte del dominio, digamos, G, que he escrito por acá. Ahora, lo que sucede es que no vamos a escoger cualquier dominio. Nosotros tenemos que asumir que si el dominio no nos dan como dato, ese dominio es el mayor posible. Es el dominio, como quien dice, maximal. Y eso lo puedes encontrar en algún problema. Calcula el dominio maximal. No te están diciendo otra cosa más que encontrar el mayor conjunto, el mayor intervalo de valores que hace que nuestra expresión exista. ¿De acuerdo? Porque de este intervalo yo puedo sacar pequeños intervalos, que serían nuestro dominio, sí. Pero acá, si me preguntan el dominio, yo tengo que dar como respuesta el mayor conjunto, que debería ser este. Y se acabó. Listo. Una vez hecho eso, profe, para calcular el rango de la función g, ¿cómo tendría que proceder? Mira, recuerda que para calcular el rango, tú necesitas tu dominio. Fácil, profe. Entonces, de hace un momento he conseguido que el dominio de mi función g, ¿de acuerdo? El dominio de la función g viene a ser el intervalo de menos infinito hasta 9. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros valores de x son menores o iguales que 9. Siempre vamos a reemplazarlo de esta manera. Escribir los valores de x que van de tal a tal valor. En este caso, menores o iguales que 9. Y ahora lo que hacemos es construir. Sí. ¿Qué construimos? G de x. Para eso, profe, a ver. El x está dentro de una raíz. No te preocupes. Primero transformemos o construyamos lo que está dentro, que está por acá. Quiero que x esté con un menos, o sea, menos x. Todo por menos. Menos x mayor o igual que menos 9. Mejor esto lo voy a aclarar por acá. No se les vaya a pasar mientras que estudien. Esto les voy a multiplicar por menos 1 para que cambie el sentido. Siguiente. Después de conseguir menos x, le sumo 9 a ambos miembros. 9 menos x mayor o igual que menos 9 más 9, 0. Lo que he hecho por acá es sumarle 9. No pasa nada con el sentido. Ahora, el 9 menos x quiero que esté dentro de una raíz. Para esto le voy a sacar la raíz cuadrada, ya que es mayor o igual que 0. Es posible hacerlo. Entonces le sacamos, ¿qué cosa? Raíz cuadrada al 9 menos x. Y esto debe ser mayor o igual que raíz cuadrada de 0, 0. Profe, estamos a un paso, sí. Solo me falta sumarle 12. ¿De acuerdo? Entonces sería 9 menos x. A esto le sumamos 12. Y el otro lado sería 0 más 12, 12. Esto que acabamos de construir, ¿qué representa? G de x. G de x es mayor o igual que 12. Los valores de g representan y. Justamente, ¿quién es y? El rango de la función. El rango de la función g, para este caso, son los números que cumplen la condición que sean mayores o iguales que 12. En intervalo, vendría a ser desde 12 cerrado hasta más infinito abierto. Hasta acá, bacán. De repente para nosotros esto no era tan nuevo, si es que conocíamos la teoría. Pero, profe, usted mencionó otra forma de calcular el rango. Claro,
y es la que vamos a ver por acá y que en su momento lo preguntaron. No exactamente fue la pregunta de admisión, ojo, no ha sido exactamente esa pregunta, pero la idea va a ser la misma, ¿de acuerdo? La idea con la que se resuelve sí es la misma. ¿Qué hacemos? Miren, por acá. Me piden hallar el dominio y el rango de esa función. Hay una forma en la que se puede digamos, se puede encontrar el dominio, pero en el rango, pero es muy operativa. Y lo más probable es que la encuentres en algunos textos. Es muy operativa, es muy pesada. Es analizar si el X es positivo, si el X es negativo. Y se vuelve algo demasiado tedioso, creo yo. Entonces, para evitar eso, vamos a hacerlo de otra forma, como te lo había comentado, de una forma particular. Entonces, empezamos porque para hallar el rango necesitamos una cosa, el dominio. Y esto lo vamos a colocar por acá primero. Hallemos el dominio de la función y el dominio de nuestra función h. Para empezar, si quisiera hallar el dominio, analiza la expresión. 3x entre x cuadrado más 4. Profe, es fracción. Y en una fracción, ¿dónde hay que tener cuidado? En el denominador. Y arriba, no pasa nada arriba. Tú solo fíjate en tu denominador. X cuadrado más 4. ¿Cómo debe ser ese denominador? Diferente de 0. Ahora, esto implica que x al cuadrado sea diferente de menos 4. A ver, profesor, ¿qué me está diciendo? Que x al cuadrado sea diferente de menos 4, pero eso es imposible, porque un número al cuadrado siempre le va a dar un número mayor o igual que 0. Es imposible que exista un número real que al cuadrado te dé menos 4. Por lo tanto, lo que observamos es que el valor de x puede ser cualquier número. Sí, no hay ninguna restricción a comparación de repente de este caso, ¿no? Si hubiese sido así. El denominador x más 4, ese sí debe ser diferente de 0. Esto implica que el x no puede ser menos 4. Ahí sí es diferente. ¿De acuerdo? Pero para nuestro caso, tenemos que el x puede asumir cualquier valor, porque a las finales abajo nunca será 0. Si el x puede asumir cualquier valor, debo entender que el dominio de mi función, ¿quién debe ser? Coméntame por ahí. ¿Quién deberá ser el dominio de mi función en esa situación? Si es que veo que nuestra variable x puede asumir cualquier valor. Exacto. Profe, no encuentro ninguna restricción para el x. Entonces, como no hay ninguna restricción para el x, directamente diré que el dominio debe ser todos los reales. De frente, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora, como sabemos que el dominio es todos los reales, ahora sí podemos conseguir ¿qué cosa? El rango de la función. Vamos a colocar por acá. Ahora, procedamos a hallar el rango de la función h. ¿De acuerdo? Vamos a calcularlo. Para esto, ¿cómo se procede a calcular el rango para este tipo de funciones? Vamos a proceder a colocar este h de x como y. Creo que se entiende por qué debe ser y, ¿no? Lo habíamos hablado hace un momento. ¿De acuerdo? Este h de x lo colocamos como y. Este y debe ser la expresión 3x entre x al cuadrado más 4. Ya está. Lo que haremos, obviamente, es mandar esto a multiplicar. Sí, sería, a ver, y por x cuadrado, y x al cuadrado, y por 4 más 4y, igual a 3x. Y acá hay dos formas de analizarlo. Yo voy a hacerlo de una manera diferente, porque sería resolver una cuadrática cuya incógnita es x. Y eso es aplicar fórmula general. Entonces, para evitar eso, te voy a hacer pensarlo de la siguiente manera. Voy a colocar mi cuadrática en x, es decir, término cuadrático, el y es como su coeficiente, yx cuadrado, este más 3x pasa como menos 3x, y este más 4y, ojo, es el independiente, igual a 0. Esta es tu ecuación cuadrática cuya incógnita es x. Te hago razonar, ¿de acuerdo? Para no analizar mucho. Mira, la ecuación cuadrática de incógnita x tiene dos soluciones, x1 y x2.
¿De acuerdo? Ahora, estos valores de x, ¿sabemos cómo son? Claro, porque recuerda que x, ¿qué es? Tu dominio. ¿Cómo son los x? El dominio son todos los reales. ¿Qué quiere decir? Que x1 y x2 son números reales. Por lo tanto, ¿qué condición debo plantear para que esta ecuación cuadrática de incógnita x tenga soluciones reales? ¿Cuál es la condición que me garantiza que esa cuadrática tenga valores de x reales? Ojo, esto de acá es ecuaciones cuadráticas, ya lo hemos hablado. ¿Qué condición tendrías que plantear? A ver, yo te hago caso. ¿Cuáles son las condiciones a plantear? O bueno, no lo voy a generalizar, no son las, es la condición. ¿Cuál es la condición que tenemos que plantear para que esa cuadrática de incógnita x tenga dos soluciones reales? A ver, por ahí, ¿qué comentario podrían hacerme al respecto? ¿Qué condición debe cumplir esa cuadrática? Mm, a ver, no entiendo a qué te refieres con eso, Megan. Te ayudo. Tiene que ver con el discriminante. Sí, porque recuerda, si te estoy hablando de soluciones, tiene que ver únicamente con el discriminante. Para que esa ecuación cuadrática de incógnita x tenga soluciones reales, ¿qué condición debo de plantear? Tiene que ver con el discriminante. Ya te ayudé con eso. ¿Cómo debe ser el discriminante? Tiene que ser, no. Más bien, si el discriminante es negativo, aseguramos que las raíces son imaginarias. Y la condición es que las raíces tienen que ser reales. ¿Por qué? Porque son los valores de x y x es el dominio. ¿Y el dominio quién es? R. Ya, por ahí creo que Ronaldo más o menos tiene la idea. La ecuación, más que la ecuación, es la discriminante. Debe ser positiva, pero le falta algo. Le falta algo a ese discriminante. Tiene que ver con el discriminante. El discriminante no solo es mayor que cero, sino puede darse el caso que sea igual que cero. ¿Recuerdan los casos del discriminante? Positivo igual a cero y negativo. Ya. Lo que estamos comentando es que esta ecuación cuadrática de incógnita x tiene dos soluciones x1 y x2. No sé en realidad quiénes son, pero conozco su naturaleza. Sé cómo son estas dos raíces. ¿Por qué? Los valores de x representan o representa el dominio. ¿Y el dominio quién es? Es R. Consecuencia, sé que x1 y x2 son números reales. Y para que las dos raíces sean reales, profe, mayor que cero. Claro, pero el caso de igual a cero también te da raíces reales. Claro, lo que me dice Megan, por ejemplo, del mayor que ceros reales y diferentes, pero en ningún momento puedo afirmar que las raíces sean diferentes o que sean iguales, no lo sabemos. Lo que sí puedo hacer es que cuando obtengo raíces reales, cuando el discriminante sea mayor que cero y cuando sea igual que cero. En los dos casos, como no sé cómo son las raíces, lo que tengo que plantear es las dos situaciones, que el discriminante sea mayor o igual que cero. Y se acabó el problema. Esta ecuación, entonces, cuadrática de incógnita x, debe cumplir que los valores de x, sus raíces, sean mayores o iguales que cero. Y se acabó el problema. ¿Quién es el discriminante? B cuadrado menos 4ac. ¿Quién es B? Menos 3.
Menos 3 elevado al cuadrado. Menos 4 veces a. ¿Quién es a, profe? 1. No, 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 no. A no vale 1. A es el coeficiente del x cuadrado, y. Multiplicado por ¿quién? Por el c, su término independiente, 4y. ¿Cómo debe ser esta expresión? Mayor o igual que 0. Tengo una desigualdad que depende de y con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Encontrar justamente los valores de que es el rango. Y se acabó el problema. Menos 3 al cuadrado, 9. 4 con este 4, 16, menos 16y cuadrado. Esta es una cuadrática cuyo término cuadrático es negativo. Y eso no se puede dar. Todo por menos. 16y cuadrado menos 9 menor o igual que 0. Diferencia de cuadrados, esto es 4y más 3 multiplicado por 4y menos 3. Esto es menor o igual que 0. Ubicas tus puntos de corte, menos 3 cuartos y 3 cuartos, igualándolo a 0. Lo de la curva, ¿qué, profe? ¿Seguimos con esta parte de las inecuaciones? Sí, desafortunadamente hay que seguirlo. Zona positiva arriba, negativa abajo. Me dicen que sobre la zona menor que 0, menor o igual que 0, esta zona. Por lo tanto, los valores de y pertenecen a ¿qué intervalo? Al intervalo de menos 3 hasta 4. De menos 3 cuartos, perdón, ¿hasta dónde? Hasta 3 cuartos positivo, en ambos extremos cerrados. Estos valores de y, ¿qué representan? El rango de la función f, perdón, la función h, ¿de acuerdo? Entonces, el rango de esta función h vendría a ser dicho intervalo, de menos 3 cuartos a 3 cuartos, ¿de acuerdo? De esa manera. Ahora, hay que tenerlo presente, ojo, sí, ¿por qué? Ya lo preguntaron anteriormente, sí. Y no te estoy hablando del 2015, 2010, 2012, no. Te estoy hablando, si no me equivoco, del 2018-2 o 19-1. De repente me estoy confundiendo con la fecha, pero no es tan lejano. Así que hay que tener acá bastante cuidado con respecto a esta parte. Ahora, un pequeño comentario que podría hacerte es que, por ejemplo, si tenemos una función de este tipo, f de x igual a 3x menos 2 entre, no sé, vamos a poner 1 menos x. Esto de acá se puede calcular rápidamente su dominio y su rango, ¿de acuerdo? Te explico, mira. Creo que el dominio lo pueden dar todo. O sea, todos podemos decir, afirmar el dominio de esa función. ¿Quién debe ser el dominio de esta función f? Rápidamente, chicos. Si no te menciono nada, ¿quién debe ser el dominio de esa función? Así al toque. ¿Quién debe ser el dominio del toque? Profe, si hay una función, el dominio deben ser los valores que hacen que esa función no exista, que esa expresión. Entonces lo que hago es analizar la fracción, porque ahí tenemos una fracción. Tenemos la fracción que en este caso el denominador, 1 menos x, ¿cómo debe ser? Diferente de 0. Esto implica que el 1 es diferente del x. Perfecto, profe. Para mi función, mi valor de x puede ser cualquiera, el que yo desee, pero no puede tomar 1. Esto, ¿cómo lo traduzco? Profe, en intervalo un poquito difícil, ¿no? Claro, pero podemos decir que nuestro dominio o los valores de x puede ser cualquier número real, pero el valor que no debe tomar es 1. Entonces, a los reales, ¿qué hago? Le quito dicho elemento 1. Ya está. Ese debería ser el dominio. Ahora, el rango. Para este tipo de funciones que son las llamadas homográficas, que tienen esta forma, su dominio sale al toque. ¿De acuerdo? Que es diferente de 0 abajo. Y el rango también sale al toque. ¿De acuerdo? El rango sale en los reales menos ¿quién? La división entre A y C. Los coeficientes del X, con todo y signo, A entre C. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, rápidamente, ¿quién debe ser el rango de esta función? Por ejemplo, siguiendo lo que te he explicado hace un momento. Empiezo. Todos los reales menos ¿quién? Divide A entre C los coeficientes del X. ¿Cuánto debe ser eso? O sea, todos los reales menos ¿qué valor? A ver, divídelo. ¿Quién deberá ser?
Divide los coeficientes del x, el de arriba con el de abajo. ¿Cuánto te daría esa división? Profe, 3 entre 1. No es 3 entre 1, es 3 entre menos 1. El coeficiente del x, menos 3. O sea, el rango es todos los reales menos 3. ¿Y esto a qué se debe? Lo vamos a aplicar como una forma práctica, ¿de acuerdo? Si nos acordamos en buena hora. Ojo, la función debe tener esta estructura. Acá no aplica. Mucho cuidado, porque acá hay cuadrático. ¿Y de dónde sale esa forma práctica, profe? Por lo que te expliqué anteriormente. Y igual a 3x menos 2 entre 1 menos x. ¿Qué hacemos? Colocamos y, lo mandamos a multiplicar, y menos xy igual a 3x menos 2. ¿Qué hago? Despejo y en función de x. Perdón, x en función de y. O sea, sería así, mira. Para esto, a ver, permíteme un segundo. Yo haría esto. Mando esto por acá. El y queda acá. Este menos 2 pasa a sumar. Queda 3x. Este menos pasa como más xy. Le factorizo el x y me quedaría 3 más y. O y más 3, como tú quieras. Y esto de acá lo mando a dividir. Y más 2 entre 3 más y igual a x. ¿Qué has hecho? Has despejado x en función de y. Acá no lo hice porque te iba a aplicar fórmula general, así que lo analicé de otra manera. Pero ya que tenemos este ejemplo, mira, analiza. Esta expresión que depende de y, que ojo, y te da el rango. Haz que esta expresión exista. Ah, profe, fracción. Para que exista o esté bien definida, el denominador 3 más y debe ser ¿qué cosa? Diferente de 0. ¿Esto qué implica? Que el y sea diferente de menos 3. ¿Quiénes son los valores de y? El rango de la función. Y el rango de la función puede ser entonces cualquier número real a excepción del menos 3. Y está acá. Solo que nosotros lo hemos hecho como una forma práctica. Si nos podemos acordar de dicha forma práctica, enhorabuena. Si no, ya sabes cuál es la forma de analizarlo. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Miren, hasta acá creo que... madre mía, son 9:20. A ver, nos hemos demorado un poco en la parte del cálculo del dominio y del rango, pero ojo, este es lo más importante. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver después de funciones especiales, igual tiene que ver mucho con dominio y rango. Y si nosotros no sabemos cómo calcularlos, al dominio y al rango, obviamente, vamos a tener muchos problemas más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, hasta acá, hasta este punto, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Sé que de repente ha sido bastante tedioso porque no es mucha parte teórica, pero es muy tedioso todas las operaciones que hemos visto. Hasta este punto, ¿está todo claro? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Hay algo que de repente quede todavía como una duda? Me comentan rápidamente por ahí, si no para continuar, chicos, porque estamos volando ya con la hora. No me va a alcanzar para resolver nada ahora. A ver, ¿cómo vamos entonces? ¿Sí? ¿Se comprende entonces? A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Qué tal cómo vamos entonces? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sinceramente este tema es pesado, no los culpo, ¿de acuerdo? No es también por asustar por el tema, ¿no? Pero sí es un tema bastante complejo. Implica ya muchas cosas. Acá trabajamos desigualdades, las inecuaciones ya sean fraccionarias y todo eso. Prácticamente acá se acumula todo. Ahora, hay algo que sí también te lo comento y que generalmente uno lo omite y solo lo hace en los problemas, es justamente la famosa función definida a tramos, o por trozos o por partes. Justamente una función que está definida por tramos o trozos tiene una regla de correspondencia similar a la que estás viendo por acá. Como ves, se trata de una función f que tiene partes f sub 1, f sub 2, f sub 3 hasta llegar a f sub n. Puede estar partida en 2, 3, 4, no lo sabemos. Pero lo que sí notamos es que la función que está justamente particionada tiene cada una de estas particiones su propio dominio. De eso no te preocupes. Sí, esta función f sub 1 de x tiene su propio dominio. Esta función f sub 2 de x también tiene su propio dominio. Cada una de ellas está bien definida. ¿Qué es lo que sucede respecto a esto? Para empezar,
se debe verificar lo siguiente. Primero, la intersección de los dominios debe ser el vacío. O sea, no hay intersección con estos elementos, con los dominios. Me explico. Si, por ejemplo, acá tenemos que el dominio sean los números mayores o iguales que 1, definitivamente en la otra expresión, se debe analizar los otros valores, los que son menores que 1. Profe, ¿menores iguales? No, 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 no. Es que el caso igual ya lo trabajaste arriba. Abajo harás el resto, los que quedan. Como ves, acá no hay intersección. O de repente, el dominio, por ejemplo, el de arriba puede ser desde -3 cerrado hasta 2, por ejemplo, abierto. Profe, si el dominio de la primera parte es esto de acá, en la segunda parte probablemente el dominio empiece desde 2 también. Sí. ¿Abierto también? No, 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 no. Es que acá no estás analizando 2. Así que es muy probable que acá sí tengas que analizar 2. Hasta, no sé, supongamos 5, cerrado. Y en el otro, hay mucha probabilidad de que analices desde 5, profe, cerrado. No, 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 no. Acá, si ya estás analizando el 5 como elemento porque es cerrado, acá se analiza de 5 abierto. Hasta, no lo sé, supongamos más infinito. ¿De acuerdo? Esta parte de repente no tiene mucho que ver con los problemas porque generalmente cuando ya te lo den, esto se va a garantizar sí o sí. Lo que es importante entender es cómo calcular el dominio y el rango. Porque tanto para el dominio como para el rango de esta función, lo que vas a hacer es unir en ambos casos. Sí, tienes el dominio F1, F2, el dominio F sub n, y para hallar el dominio total de F, lo que haces es unir cada uno de estos. Esa unión, ojo, no es intersección, unión es el dominio de la función F. Al igual que el rango. Para hallar el rango vas a tener que realizar el cálculo de cada uno de estos, para cada una de estas particiones. ¿Tiene su dominio? Perfecto. Colocas el dominio bonito, lo arreglas, tratas de hacer los artificios correspondientes, formas la función f y con esto tienes el rango de f1. Lo mismo con la segunda, colocas la desigualdad, lo ordenas, lo construyes, obtienes el rango de f2 y así con todos. Una vez que hayas hecho eso, para hallar el rango total de la función, lo que vas a hacer es unir todos los rangos, el de F1, F2 hasta F sub n. Así se trabaja una función por tramos o trozos. Listo, chicos. Para terminar, con esto terminamos la parte teórica, ¿de acuerdo? Esperemos ahora sí, al menos acabar a tiempo para poder realizar al menos unos problemas. Continuamos, porque lo lógico era pensar que si una función está definido por pares ordenados y los pares ordenados pueden ser ubicados en el plano, entonces debe representarse gráficamente o geométricamente. Esa representación geométrica va a representar la gráfica de una función. Entonces, si yo quiero, o si quiero hablar de la gráfica de una función, es justamente la representación geométrica de todos los pares ordenados que componen a mi función. Entonces, para este caso, vamos a separarlo en las siguientes situaciones. A ver, permítanme un segundo, esto de acá. Sí, está todo bien. Con esto vamos a terminar. Nos falta una diapositiva más y acabamos. Miren. Supongamos, vamos a colocar una función básica, f, ¿de acuerdo? F mayúscula vamos a poner. F mayúscula va a ser una función definida, por ejemplo, por el siguiente par ordenado. Vamos a colocar los pares ordenados, no lo sé, 2.1. El otro par ordenado puede ser, por ejemplo, -1.2. El otro par debe ser, por ejemplo, 0.3. Y el otro podría ser -2. -3. Profe, ¿estás seguro que esa es una función? Claro. Y el último cumple también, si gustas, lo puedes hacer en un esquema. Componente 0, componente -2, -3 y mira, están enlazados con uno solo. Así que no te preocupes, sí es una función. Vamos a representar esto en nuestro plano.
Para eso ubicamos justamente nuestros ejes, el eje de las ordenadas Y y las abscisas X. Y lo que vamos a hacer es ubicar estos puntos, los cuales creo que no representan ningún problema para ti. Ubicamos los puntos 2, punto y coma 1, e imaginemos que este es 1, 2 por acá. Este es 1, este es 2. 2,1, 2,1, perdón, debe estar más o menos a esta altura. Vamos a ponerlo así exacto. Ese es el primer punto, el primer par ordenado. El otro, menos 1,2, x menos 1, y vale 2, más o menos por acá, a esta altura. Ya está. El otro, 0,3, x0 está en el origen, y y vale menos 3. O 3 unidades hacia abajo, profe, por acá. Menos 3. Este sería el otro par ordenado. El otro, menos 2, x menos 2 está por acá. Punto y coma menos 3. Uy, a la misma altura, profe. Ya está. Estos puntos que voy a señalar por acá, y mientras que lo voy colocando de verde, pregunta. ¿Crees que los debo unir o no? ¿Qué crees? Es una pregunta que, ojo, te la estoy haciendo ahora, mientras que voy colocando esta parte. Los puntos que estamos viendo por acá, ¿los deberé unir? A ver, este era 2,1. Ya está. A ver, ¿los debo de unir? ¿Qué crees? O sea, profe, si tú tienes 4 puntos por acá, algo así. ¿Los debo unir? ¿Qué crees? ¿Será correcto que yo los una? La respuesta sería que no. Exacto. No es correcto que yo lo una. Te explico por qué. Es que si yo lo uno, estoy creando este segmento de recta. ¿De acuerdo? Ahora, este segmento de recta, creo que por conceptos básicos de geometría, sabes que tiene infinitos puntos. Al tener infinitos puntos, lo que te estoy diciendo es que existe el par menos 0,98 o de repente menos 0,56578, por ejemplo. El punto 0,38 y así. Y eso no es verdad, porque mi función solo tiene 4 pares ordenados. Entonces, estaría mal que yo empiece de frente a unir. Profe, pero sale una figura bonita. Ya, ese es lo de menos. Lo único que tengo que hacer es colocar los puntos y se acabó. Pero en todos los problemas he visto, profe, que van curvas, van rectas, claro. Porque en este caso lo más probable es que no tengas pares ordenados, sino tengas como regla de correspondencia a un polinomio. Y en ese polinomio podrá asumir cualquier valor. Por lo tanto, es normal que tenga infinitos puntos que conformen a la gráfica de esa recta. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, lo que justamente vamos a ver es esa situación. Profe, ¿y qué pasa si ahora ya no me dan pares ordenados, sino más bien me dan una función f de x, por ejemplo, de este tipo? A ver, una función, vamos a colocarlo, algo, ¿cómo puede ser? A ver. Vamos a hacer algo diferente. Quería poner raíz cuadrada o valor o función cuadrática. A ver, ¿cuál me conviene? A ver, vamos a colocarla así, mira. Imagínate que vamos a dibujar raíz de x más 2. ¿De acuerdo? Raíz de x más 2. Vamos a dibujar eso. ¿De acuerdo? Yo sé que más de uno acá ya sabe cómo dibujar esto de acá. Por desplazamientos. Es más, voy a tratar de darme un tiempo en la teoría. Si es que les puedo enseñar a graficar con desplazamientos. O sea, cuando se va para la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, con valor absoluto, cuando se flexiona y todo eso. No está en la parte teórica. O sea, no está, digamos, en el syllabus, pero vamos a ver si lo podemos hacer en la parte de funciones 3. Esperemos que no dé tiempo. A ver, independientemente de eso, esta función vamos a graficarla. Sea para hallar el rango o sea para graficarla, necesitas primero su dominio. Pregunta, ¿quién debe ser el dominio de esa función? El dominio de la función f. ¿Quién debe ser? A ver, profe, esa función es una raíz cuadrada. Y yo sé que para que una raíz cuadrada esté bien definida, lo que debe estar dentro es mayor o igual que 0. Entonces empiezo, x más 2 es mayor o igual que 0. Quiere decir que el x es mayor o igual que menos 2.
Estos son los valores que x puede tomar. ¿Cómo lo escribo en intervalo? Va desde menos 2 cerrado hasta más infinito. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, lo graficamos. Asumiendo que nosotros no sabemos cómo es la gráfica de la función raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Yo sé que hay personas que de repente es la primera vez que están viendo funciones, justamente lo hago con ese fin. No sabemos graficarla, ¿de acuerdo? No sabemos cómo es. Cuando uno no sabe, lo primero que debe hacer, profe, consultar con internet. No, lo que debe hacer es una pequeña tabla de tabulación. Es una recomendación, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es darle ciertos valores a x. Acá, vamos a darle al valor, ¿dónde está? Vamos a darle a x ciertos valores. Y vamos a hallar qué cosa, las segundas componentes. ¿Cómo? Recuerda que las segundas componentes pueden ser encontradas como la función evaluada en esa primera componente. Es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, dicho esto, vamos a darle valores pequeños y obviamente valores que pueda tomar x. No le vamos a dar menos 8, porque menos 8 más 2 raíz de menos 6 no es posible. Obviamente tenemos que tener en cuenta nuestro dominio. Es por eso que el primer paso es definir nuestro dominio. A ver, si el dominio va de menos 2 a más infinito, entonces, profe, empiezo con dos valores, por ejemplo, como el menos 2, el mínimo valor. Luego le doy menos 1, 0, 1 y 2. ¿Con qué finalidad hago esto? Lo que pasa es que estos valores me van a permitir hallar pares ordenados. Esos pares ordenados me van a indicar el comportamiento de mi gráfica. Cómo, el patrón, mejor dicho. Cómo va a ir mi gráfica. Digamos, si es que va a ser una curva o una recta. Yo mismo me voy a dar cuenta de eso. Entonces, reemplazamos. Si el x vale menos 2 más 2, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Menos 1 más 2, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Si vale 0, 0 más 2, 2. Raíz cuadrada, raíz de 2. Si el x vale 1 más 2, 3. Con raíz, raíz de 3. Y el otro sería 2 más 2, 4. Con raíz, raíz de 4, lo cual es 2. Ya está. Con esto conseguimos ¿qué cosa? Los pares ordenados. El primero es primero x, luego y. Menos 2, punto y coma 0. El otro par, menos 1, punto y coma 1. El otro es 0, punto y coma raíz de 2. Por acá tenemos el par 1, punto y coma raíz de 3. Y finalmente por acá tenemos 2, punto y coma 2. Ojo, nosotros le podemos dar valores como 8, 7, 15, con tal que esté en el dominio. ¿De acuerdo? O de repente para que eso sea exacto. Lo que sucede es que yo le estoy dando valores pequeños, que es lo más recomendable para ver cómo se está comportando la gráfica desde un inicio. Entonces, ¿qué hacemos con estos puntos? Los ubicamos. Bueno, los ubicamos rápidamente. A ver, menos 2,0. Si nosotros lo colocamos el menos 2,0, me parece que iría por acá. Ya exagerando, por así decirlo. Este es menos 2 punto y coma 0. X menos 2, y 0. No sube ni baja. Menos 1,1. Si el X es menos 1, la mitad, y1. Más o menos por acá. Si el X vale 0, el Y es raíz de 2. Raíz de 2 es un poco más de 1. Es 1,41. Si el X vale 0, raíz de 2 debe estar por acá. El otro, si el X vale 1, o sea, ya estamos hablando de este punto, el Y vale raíz de 3. Raíz de 3 es un poco más de 1,41 de raíz de 2, es 1,7. 1,7 está por acá, exagerando. Y si el X vale 2, el siguiente valor, el Y es 2, un poquito ya más arriba, de esta forma. Si nosotros unimos todos esos puntos, permíteme primero colocar los puntos. Este es menos 2, el punto es menos 1, y esta, justamente, este valor, ¿cuánto era? Este era 1. Sí, este puntito es raíz de 2, ¿de acuerdo? Este otro de acá vendría a ser raíz de 3, si no me equivoco, y esto se logra cuando el X vale 1, y este otro justamente es 2. Este puntito es 2, y esto se logra cuando el Y vale 2. Ya está. Ahora sí, como ya tengo una secuencia con respecto a los puntos, la gráfica debe ser una curva de este tipo. Y esto lo vamos a señalar por acá.
si nosotros empezamos a realizar la curva, debería ser algo así. Uf, perfecto. Listo. Esa debe ser la gráfica de la función f de x. ¿De acuerdo? Ya está. O simplemente f. Hasta ahí todo bonito. No quería llegar a ese punto. ¿De acuerdo? Sino más bien a graficar un tipo interesante de funciones que vamos a utilizar esto. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esta gráfica de f de x. Esta vez la función te la voy a cambiar. No es la función, la regla de correspondencia, sino el dominio. ¿De acuerdo? La función a graficar también será la misma. F de x igual a la raíz de x más 2. Pero lo que sí te voy a cambiar es el dominio. ¿De acuerdo? Vamos a darte un dominio diferente. El dominio de esta función te voy a dar el intervalo que sea desde menos... Vamos a ponerle que sea desde menos 1 abierto hasta el punto 7 cerrado. Esta vez yo te doy el dominio. Profe, ¿eso de ahí tiene alguna diferencia con respecto a la gráfica? Sí, tiene una pequeña diferencia. Lo que sí podemos hacer es aprovechar ¿qué cosa? Permíteme borrar esta parte acá. No, permíteme colocar primero esto acá. Lo que sí vamos a utilizar es algo. La gráfica. Si bien es cierto, la raíz de x más 2 tiene una gráfica de esta forma que la voy a ir colocando por acá, ¿de acuerdo? A ver, la gráfica era menos 1, menos 2, más o menos es así, ¿de acuerdo? Pero la diferencia va a ser la siguiente, mira. Esta es la gráfica para este dominio, de menos 2 a más infinito. Yo he acotado un dominio, te lo estoy dando, que sea de menos 1 a 7. La diferencia, ¿cuál sería? Que justamente el dominio que representa los valores de x solo van de menos 1 a 7. Perfecto, profe. Ubico el punto menos 1 por acá, imaginamos. Cuando es menos 1, esto justamente ¿qué te da? Menos 1 más 1, perdón, menos 1 más 2, 1. Raíz cuadrada, 1. Hasta el punto 7. En este caso, exagerando el 7 puede estar por acá. Si es que vale 7, ¿cuál es el valor de la función? Lo reemplazas, pues. Si el x vale 7, 7 más 2, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Quiere decir que esta altura que estoy señalando por acá debe ser 3. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, profesor, pero hasta ahí yo estoy notando que es la misma gráfica. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a quedar solo con la porción que está de menos 1 a 7. Nada más, con esa porción. ¿Qué quiere decir? A ver, por acá. Solo nos vamos a quedar con la porción que vaya desde menos 1 hasta 7. Sí, esto de morado, que de repente no se distingue, pero es solo la porción que está entre menos 1 y 7, lo que está acá. Profe, ¿y el resto de azul? Lo borramos, pues. Así queda. Sí, así nada más. Ah, o sea que es parte de la gráfica. Exacto. Y una pregunta, profe. ¿Implica algo que sea abierto en menos 1 y en 7 cerrado? Sí. Porque si en menos 1 es abierto, la única forma de señalar que un punto es abierto es colocándolo como una bolita sin pintar, así. Mientras que como en 7 es cerrado, tengo dos opciones. O lo dejo así, ¿de acuerdo? O le pongo flecha, no, la flecha es que continúa. O lo puedo colocar como una bolita pintada, que es el caso más genérico, ¿no? Lo que acabamos de graficar, ¿qué es? La función f, con este dominio de menos 1 a 7, tal y como hemos visto. Listo. Entonces, esta es la gráfica de la función raíz cuadrada de x más 2, pero acotada. Ya ese dominio depende mucho. Ojo, para hallar justamente esta parte de acá, cuando lleguemos a cuadráticas, para mí es mucho mejor hacerlo por gráfica. ¿Por qué? Vamos a aprovechar esto de acá y como vemos, el dominio que es de menos 1 a 7 se encuentra como la proyección de la gráfica sobre el eje X. Sí, imagínate que proyectas todos los puntos de la gráfica sobre el eje X, que es el dominio. Este punto lo bajas por acá. Todos los puntos los bajas y la proyección cae desde menos 1 hasta 7. En menos 1 abierto y en 7 cerrado. Ahora, quiero que hagas lo mismo, pero ahora los puntos de la gráfica no lo proyectes sobre X, sino más bien proyectalos sobre Y, para hallar ¿qué cosa? El rango.
Si tú lo proyectas sobre Y, ¿de dónde a dónde estaría variando? Sí, porque para hallar el rango de la función f, necesito la variación en el eje Y, en las ordenadas. Proyecta. Proyecta todos los puntos sobre el eje Y. A ver, profe, empiezo a proyectar este punto, iría por acá. Lo proyecto, todos los puntos los vamos proyectando y obviamente su proyección cae por acá. Para esta otra parte, seguimos proyectando todos los puntos, los bajamos sobre el eje Y, por acá, hasta llegar a este punto. Como te das cuenta, ¿quién sería el rango? Profe, el rango de abajo hacia arriba sería el siguiente. Va desde 1 ¿hasta dónde? Hasta 3. Pregunta, ¿en 1 cómo es? Perfecto, por ahí me dice, vean, en 1 debe ser abierto, este puntito es abierto, y en 3 ¿cómo es? Ahí está la bolita que es cerrada. Ah, o sea que gráficamente yo puedo obtener el rango, claro. Algebraicamente, ¿se podrá hacer? Claro, porque si el dominio, el x, es mayor que menos 1 y menor o igual que 7, ¿qué haces? Construye. Súmale 2. Le sumamos 2, sería 1 y sería 9. Le sacamos raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz de x más 2, debe ser mayor que 1, pero menor o igual que 3. ¿Esto qué representa? F. F es mayor que 1 y menor o igual que 3. Ese es el rango, que lo tenemos por acá. Entonces, para la cuadrática que vamos a ver la próxima semana, es mucho mejor, a mi parecer, hacerlo con gráfica, para hallar su rango, porque completar cuadrados puede ser pesado. Listo, vamos a ver cómo... Uf, madre mía, ya nos ha volado el tiempo. A ver, rápidamente, chicos, creo que esta es la última diapositiva. Uy, mira, ya listo. Ya lo tenía prácticamente hecho. Hay una pequeña observación, y creo que esto sí te lo han comentado, y es que para saber si la gráfica de una función, o mejor dicho, la gráfica corresponde o no a una función, lo que hacemos es aplicar la famosa prueba de la recta vertical. ¿En qué consiste esta prueba? Nos dice lo siguiente. Si tenemos la gráfica de una función, o bueno, la gráfica en general puede ser de una relación, no sabemos si es una función, pero para verificar si corresponde o no a una función, lo que vamos a hacer es trazar cualquier recta vertical. Vamos a trazar todas las rectas verticales posibles. Y si dicha recta vertical corta como máximo en un solo punto, será una función. Si corta en dos o más, ya no lo vamos a definir como una función, será una relación de repente. Pero ojo, esa palabra es importante, te dicen como máximo, ¿de acuerdo? O sea que si la corta en un solo punto, pero no la puede cortar. Y si no la corta, no hay ningún problema, es una función todavía, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos nuestras tres situaciones, f, g y h. Vamos a ver si estas corresponden o no a una función. Para empezar, ojo, la prueba es recta vertical, no horizontal, no oblicua. Es recta vertical. Para el primer caso, creo que ya todos se han dado cuenta. En el primer caso, si ustedes trazan cualquier recta vertical, corta en un solo punto. Mira, esta recta corta por acá en un solo punto. Acá en un solo punto. Por acá también la corta en un solo punto. En esta última por acá también la corta en un solo punto. Acá parece que se va recto y no es así. En realidad lo que pasa es que acá crece, bueno, disminuye bastante rápido, por lo cual es muy casi pronunciada. Tiene un alto radio de curvatura, ¿de acuerdo? En todo caso, como vemos, lo que sucede acá es que la intersección de cualquier recta vertical siempre se hace o siempre va a cortar a nuestra gráfica de f en un solo punto, mira. Ya está. Si la corta en un solo punto, podemos decir directamente que f es función. Si cumple con esa condición. Siguiente. Creo que se han dado cuenta ahora la siguiente gráfica con respecto a g. Eso ya no es función. Pero profesor, si usted traza su recta por acá, no corta. Y usted dice que si no corta es función. Es que tienes que seguir trazando tu recta. Por ejemplo, ya fácil, profe. Trazo mi recta por acá. Y acá, justo en este punto, me parece que es tangente. Claro, en este punto, por ejemplo, yo noto
que está cortando en un punto. Por lo tanto, debería ser una función. Lo que sucede es que si tú trazas una recta, no se trata de encontrar una sola recta. Tienes que trazar todas las rectas posibles. Basta que encuentres un caso en el que ya encuentres una intersección con dos puntos de frente. Como en este caso, ya no será una función. Hay dos puntos de corte. Entonces, directamente diré qué cosa, que G no es función. De forma directa, sí. G no es función. En una. Último caso. Ya con esto terminamos, chicos. En el último caso, ¿qué dicen? H, ¿es o no es función? ¿Qué dicen ahí? A ver, H será o no será función, profe. Yo veo que corta en 1. Acá también veo que está cortando en 1. Creo que el problema para ustedes puede estar acá. Ahí de repente está el problema. Ahí está el dilema. A ver, colocamos por acá. ¿Qué creen? ¿Es o no una función H? ¿Qué dicen? ¿Será o no será? A ver, profe. Yo no me preocupo por estos de acá porque corta en un solo punto. Mi problema está en esta parte, en esta recta que justo usted, para mala suerte, hay dos puntos de corte. No, no hay dos puntos de corte, solo hay uno. Y es el de abajo, este punto de corte. Porque arriba, si bien es cierto, hay un punto, pero es abierto. No se cuenta. Es como si no hubiese nada, no hay un punto de corte. Esto de acá ya no sería función si es que acá, por ejemplo, hubiese sido cerrado también. Acá hay 1 y 2, porque este punto sí existe. En este caso, el punto acá no está presente. Por lo tanto, al ser abierto y acá cerrado, solo hay un punto de corte. Entonces, si hay un punto de corte, lo que podemos decir o lo que podemos afirmar es que h sí es función. ¿De acuerdo? H es una función, directamente. Listo, chicos. Con esto acabamos la parte teórica. Sí, hoy día se me ha pasado el tiempo con respecto a la teoría. No me va a alcanzar para desarrollar algunos ejercicios, creo yo. Salvo uno que otro que de repente puede ser complicado. Vamos a ver justamente ahora la diapositiva. A ver, nada más. Por mientras, chicos, hasta acá, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? A ver, ¿dónde está? Ya. Sí, hasta este punto. Entonces, ¿todo bien? Disculpen que me haya pasado con la parte teórica, pero sí yo consideré necesario que ustedes puedan comprender esto. Más que todo, de repente, la primera parte, saber qué es una función y esta de acá, no mucho. Lo que me importa es que ustedes hayan comprendido cómo se calcula el dominio y el rango. Si hasta el momento ustedes manejan esta parte, todo lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser mucho más fácil. Si ustedes manejan el dominio, el cálculo del dominio y el rango, todos los problemas que vamos a ver a continuación y en la parte, digamos, práctica, ya sea en la parte de funciones 2 o funciones 3, va a ser mucho más sencillo. Porque se va a tratar de hallar más que todo el rango o de repente el dominio. Así que nada, chicos, si es que hay alguna pregunta, comentarlo rápidamente. Creo que tenemos, a ver, tenemos poco más de 5 minutos. A ver, me sabe mal acá, a ver. Permítame un segundo. Vamos a ver su guía si es que hay un problema interesante por acá. A ver. Si no, también les voy a dando las indicaciones. Ojo, lo que yo les voy a dar es las claves de la guía, cosa que ustedes lo resuelven y luego pueden cotejar con eso. A ver. Acá está la guía, por acá, por acá, por acá. Sí, funciones 1. Acá subí justamente el material para que puedan repasar. Bueno, no tenía toda la teoría, obviamente, ¿no? A ver. ¿Qué problemas podemos encontrar acá en la...? Mira, te voy a dar las indicaciones rápidamente, ¿de acuerdo? En el problema 1, sencillo. X cuadrado menos 4x se completa cuadrado más 4 menos 4. El problema podría estar acá porque te dan el intervalo no de x, sino de 3x. Fácil, tercia, tercia, ¿no? Sacamos tercia menos 1, tercia 5. Ese es el intervalo, lo formamos, empezamos a construir desde este intervalo de menos 1 a 5 a esta expresión y se acabó.
No debe salir justamente un intervalo por ahí. En el problema número 2, ya. Ah, mira, este sí podría ser interesante, ¿ah? Uf. Mira, este sí, este puede ser al toque. Creo que nos da tiempo. ¿Cómo vamos con respecto al tiempo? Porque si no me llaman la atención por llegar tarde en el otro salón. A ver, nos queda poco más de 4 minutos. A ver, uf. Mira, este de acá lo voy a hacer en borrador. Ojo, y te voy a pedir, por favor, que le tomes foto, o bueno, le tomes un pantallazo si estás en tu celular. ¿De acuerdo? Porque no lo voy a dejar acá en la teoría. Lo voy a hacer así rápido, a mano alzada. ¿Por qué? Te voy a enseñar dos formas de hacerlo. Mira, vamos con este problemita. Hay dos formas de realizarlo. ¿De acuerdo? Vamos con la primera forma. La forma en la que te enseñé. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle forma 1. Ojo, este de acá no lo voy a dejar en la diapositiva. Esto simplemente lo voy a hacer en borrador, por lo que te voy a pedir al final que le tomes foto. A ver, de la forma 1 es como te expliqué. Lo mandamos todo al primer miembro. Esto lo mandamos a multiplicar. Y por x al cuadrado más 9 por y igual a 3. Despejamos x en función de y. ¿De acuerdo? Sería y x al cuadrado por y. Esto es igual a 3 menos 9y. Este y que está multiplicando pasa a dividir. Y este x, que justamente es exponente, pasa como raíz. Perfecto. Acá fue posible hacer eso, despejar rápidamente x. Ahora, analizamos. Como ya encontré una expresión que depende de y, que me da el rango, y por cierto acá, mala mía, el dominio no lo he hallado, pero el dominio es todos los reales. Creo que ustedes me comprenden eso. Abajo no va a ser 0 nunca, por lo tanto x puede ser cualquier número real. Empiezo. Para que esta raíz sea un número real, que obviamente será positivo, esta raíz debe existir. Y para que exista una raíz, lo que está adentro, el 3 menos 9y sobre y, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que 0. Se acabó. Resolvemos esta inecuación. Profe, puntos de corte todavía. ¿Por qué? Es que nuestro coeficiente principal arriba es negativo. Lo corregimos, profe, por menos 1. Sería 9y menos 3, que ese menos afecta arriba, entre y el sentido cambia, mayor o igual a menor o igual. Y ahora sí, toma tus puntos de corte. Los puntos de corte debe ser, este factor lo igualas a 0, 1/3. Claro, 3 entre 9. Este factor lo igualas a 0, 0. ¿Qué hacemos con estos puntos? Lo ubicamos en nuestra recta numérica, 0, 1/3, y recuerda que el de abajo, el denominador, siempre es abierto en 0. Y 1/3, como viene arriba, depende. Menor o igual, cerrado. La curva viene así, pose arriba, nega abajo. ¿Qué zona? Menor o igual que 0, negativa. Por lo tanto, los valores de y varían desde 0 abierto hasta 1/3 cerrado. Y los valores de y que representan el rango de la función f. Mira, tiene esa forma, solucionado. Esta es una forma. ¿Cuál es la forma 2? Y con esto terminamos rápidamente, chicos. Este de la forma 2. Nuevamente para acá tenemos que hallar primero el dominio, que como sabemos es R. Y lo vamos a construir. Esto lo podemos construir por la forma que tiene nada más. Si hubiese sido X, la única forma de hacerlo era con esta primera. Porque la forma 2 era más tediosa. Esta forma 2 es fácil porque solo arriba hay un 3, un número. Entonces empiezo. Si el X es cualquier número real, ya que abajo nunca puede ser 0, entonces empiezo. ¿Cómo es X al cuadrado siempre? Fácil, profe. Mayor o igual que 0 para cualquier número real. Y lo construyo a partir de esto. Quiero x cuadrado más 9, le sumo 9. Mayor o igual que 9. Lo invierto y acá ten cuidado, porque si tú lo inviertes, ¿qué pasa con el sentido, profe? Cambia, 9 lo inviertes, un noveno. Y además, esto lo explicamos también en su momento, porque este extremo se sobreentiende que es más infinito. Y cuando le inviertes al infinito, ¿eso a dónde tiende? 0. Lo comentamos en la teoría de desigualdades. El signo cambia y ahí están las dos cotas, los dos extremos. Finalmente, por 3, 0 por 3, 3, 3 sobre x cuadrado más 9,
menor o igual que 1/9 por 3, 1/3. ¿Esto qué es? La función f. Y varía de 0 a 1/3. Por lo tanto, el rango debe ser desde 0 abierto hasta 1/3 cerrado. Esas son las dos formas de encontrar el rango de la función. Listo, chicos. Sin más, ya me tengo que despedir. Por favor, rápidamente, por favor, tómenle foto a esto. ¿Sí? Dígame rápidamente porque esto no lo voy a dejar en la diapositiva. Lo voy a borrar, esta parte de la teoría. Así que rápidamente tómenle foto, tómenle un pantallazo porque esto no lo voy a dejar en la diapositiva. ¿Sí? Me avisan rápidamente todos. ¿Listo? Ya, listo, chicos. Entonces, esto de acá son las dos formas de resolver ese problema. Perfecto. Listo, chicos. Ahora sí. Con esto estaríamos terminando, ¿de acuerdo? Por favor, me ayudaría bastante si la próxima semana repasas un poco de función lineal, cuadrática y valor absoluto. Cosa que si repasas y yo puedo hacer la clase al toque, tendríamos tiempo para ver un poco de derivadas, para ver lo que es el máximo y el mínimo para funciones cuadráticas, ¿de acuerdo? Listo, chicos, sin más, entonces nos quedamos hasta este punto. Cualquier pregunta, cualquier consulta a través del Classroom y yo estaré resolviéndolo lo más pronto posible. Listo, chicos, nos estamos viendo la próxima semana, ¿de acuerdo? Nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao, chao.